Sí, abran su Biblia, hermanos, en el profeta Abdías. Este es el penúltimo, penúltima exposición que vamos a hacer hoy día. Y hoy día quizás va a ser un poquito más ilustrativo. Así que si algunos se quieren ganar un poco más adelante, porque tengo que mostrar algunos mapas, aunque igual se ve bien en todo caso, pero igual sería bueno si alguno quiere acercarse un poco más. Pero vamos ahí a Abdías, versículo 17 al 21. Desde el penúltimo tema voy a darle lectura antes de poder comenzar con la exposición. Dice más, en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev, perdón, poseerán el monte de Saúl, y los de Safela de los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos, perdón, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán la ciudad de Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión, a Jujar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Tengamos otro momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra. En esta mañana te ruego que nos ayudes a poder comprenderla, a poder entenderla, Señor. Por sobre todo a poder aprender de ti. El profeta Abdías no solamente nos muestra el futuro, sino nos muestra el carácter tuyo, quién eres tú. Y si hay algo que a veces en el día de hoy se ignora, es justamente quién eres tú, Señor. Te ruego que nos ayudes a comprender y tener una cosmovisión bíblica de quién eres tú, pero también de tu palabra, Señor, porque lo que estamos leyendo en esta mañana justamente es tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor. Bendice también a los hermanos que están acompañando a nuestro hermano Hugo. Dales consuelo también a la familia y gracias también porque podemos, y algunos hermanos también pueden estar con él. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedir, no sé si se me quedó el control atrás. ¿Está ahí, cierto? Por favor, Tomito. Bueno, hermanos, comenzamos entonces leyendo, hay varias secciones que hemos tomado, pero quiero hacer antes una pequeña recapitulación de lo que vimos en la última instancia cuando tocamos el versículo 17. Hoy día vamos a tocar el 18 al versículo 20, ¿cierto? Y el 21, gracias Tommy, nos quedará para el último tema de Abdías. Quiero hacer una recapitulación con respecto a lo que estuvimos viendo sobre el remanente, ¿cierto? Tenemos, fíjense, en este cuadro. Y de hecho, este cuadro que les voy a mostrar lo tengo en copia, después los que quieran llevarlo, porque el cuadro en sí explica muchas cosas y si yo explicara cada detalle estaríamos bastante tiempo acá. Pero aquí va a estar, adelante lo voy a dejar para los que quieran el cuadro que voy a explicar. Básicamente, el horizonte escatológico tiene que ver con lo siguiente. En el primer siglo, aquí está la cruz de Cristo, ¿cierto? Cristo asciende al cielo, el Espíritu Santo baja a quedar, ¿cierto?, en la iglesia en este tiempo, digámoslo así. Viene un tiempo en donde nosotros vemos en la palabra del Señor que Cristo viene por su iglesia antes de la gran tribulación o el día de Jehová, para después Cristo, ¿cierto?, venir en su segunda venida y pisar sus pies en el monte de los olivos, como dice Zacarías. Luego de eso hay un periodo que se conoce como reino milenial. Ahora, teniendo este marco que notamos en la escritura claramente, ahí está, ¿cierto? Perdón, la animación, ahí está la iglesia arrebatada. eh, Todo este cuadro rojo presenta a Israel endurecido. De acuerdo a Romanos capítulo 11, Pablo dice que en este momento Israel está endurecido. Acompáñenme a Romanos por un momento. Romanos 11, perdón. Romanos 11. Solamente esta es una recapitulación. Voy a tomar un par de minutos nomás. No quiero quedarme en esto. La idea es que ustedes también lo puedan repasar en casita. Romanos 11, 25. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Fíjense que hay un misterio ahí y el misterio, Pablo me lo está revelando, me lo está indicando, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento, dice, en parte, hasta, y ese hasta es en donde justamente Dios ha delimitado hasta cuándo va a terminar ese endurecimiento. Y cuando me refiero a endurecimiento, me refiero a que Israel es un pueblo duro, pagano,
¿cierto? Que por supuesto no sigue a Dios, con excepción del remanente, que siempre hay un remanente que es alcanzado por la gracia de Dios y no presenta una dureza de corazón. Pero de acuerdo a esto, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios es un plane, tiene el propósito de salvar al último gentil, luego que salva al último gentil que está dentro de los elegidos, ¿cierto? Eh, Dios saca el endurecimiento de Israel y noten lo que sucede en el 26. Luego, ¿de qué cosa? De que haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel, como dice su Biblia, será salvo. Como está escrito, y ahí está en la connotación histórica, profética, que va a ocurrir en concordancia a qué va a ser salvo Israel. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob, una referencia a Israel, la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora, noten por favor aquí este recuadro. El rojo es una forma de ilustrar la dureza del corazón. O sea, que en toda esta época, aquí estamos en la época de la iglesia, ¿cierto? Describimos a Israel como endurecido. Sin embargo, en el día de Jehová, Israel, como vamos a ver aquí, y ahí dice Pablo, ¿cierto? Aquí está plenitud de los gentiles, vamos a suponer, ¿cierto? De acuerdo a lo que dice el texto bíblico, que la plenitud de los gentiles termina aquí, justamente en este contexto de la segunda venida de Cristo, pero en este periodo del gran día de Jehová, o lo que el Nuevo Testamento revela como la gran tribulación, Israel, ¿cierto? O va a ser tratado por Dios. Sin embargo, durante toda la era, dice Pablo en Romanos 11:5, fíjense lo que dice en 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado qué cosa, dice su Biblia, un remanente escogido. En tiempos de Pablo aún habían creyentes judíos y de hecho, hermano, la primera iglesia primitiva era toda judía, toda judía. Y muchos de los piadosos, ¿cierto?, que comenzaron la iglesia primitiva eran judíos, pero a la luz de la palabra, Dios siempre se ha conservado un remanente, y aquí está marcado con celeste. ¿Cómo está el pueblo en general? La mayoría endurecido. Perfecto. Ahora, miren lo que pasa aquí. Israel está endurecido, pero aquí viene otro proceso, ¿cierto? Dentro de lo que la Biblia establece. Israel es probado. Israel está endurecido en el contexto de la gran tribulación, y aquí hay varios versículos que no vamos a ver ahora, pero que les encargo en su estudio, lo hagan en la casa y ustedes puedan corroborar con la Biblia qué es lo que dice el texto. Israel es probado. Ahora, ¿qué pasa aquí en este contexto? Viene el reino y sucede algo interesante. Notamos aquí, ¿cierto?, que Israel es endurecido, Israel es probado, pero mire qué pasa ahí. ¿Alcanza a leer? Israel es restaurado. ¿Qué pasajes señalan eso? Miren, hermanos, aquí tengo una serie de versículos que hablan de eso. A lo menos todos estos. Por favor, no vamos a leer eso ahora. Pero ¿cuál es la idea? De acuerdo a Abdías, vamos a Abdías. Versículo 17 está hablando del contexto, ¿cierto?, del gran día de Jehová, en el contexto en donde el Señor viene en su segunda venida, y dice, más en el monte de Sión, esto es una perspectiva geográfica, habrá un remanente que se salve. Joel también dice casi lo mismo, que habrá un remanente que se salve. Y uno podría pensar, ah, sí, Israel se va a salvar, pero va a ser un puñado. No, del remanente Dios va a restablecer toda la nación completa, toda. Israel me será por pueblo, dicen los profetas, y yo le seré a ellos por Dios. No dice Israel me va a ser un remanente pequeño. No, dice Israel me va a ser por pueblo. Y el concepto de pueblo, el término pueblo, lleva una carga, ¿cierto?, de significado étnico, ¿cierto?, geográfico también y espiritual. Étnico porque se trata de un pueblo específico que es Israel, geográfico porque tiene que ver con delimitaciones terrenales que Dios dio, ¿cierto?, al pueblo de Israel, y espiritual porque ahora Israel va a ser transformado por el Señor en concordancia a la segunda venida. Espero haber aclarado este tema, ¿cierto?, del remanente. Esto lo van a poder tener ustedes, hay varias copias ahí, pero en el día de hoy seguimos avanzando con lo que vamos a ver justamente con el mensaje de Abdías. ¿Qué señalan los versículos 18 al 20, cierto? Recordemos una breve resumen de cómo los profetas escriben. Hay ciertos planos en donde ellos observan el futuro, cierto, inmediato y el futuro distante. Y aquí notamos que los primeros versículos del 1 al 14, con el 15 también que está aquí en café,
son palabras en el contexto o para el contexto. Pero cuando se levanta esto, por ejemplo, estos dos cuadros, son miradas que están más allá del horizonte presente del autor. Está refiriéndose a tiempos futuros, proféticos, y en teología se le denomina tiempos escatológicos, que se refiere a las doctrinas de las últimas cosas. Esto ya lo hemos visto varias veces, ¿cierto? Perspectiva profética, aquí hay varias formas de mirar. El profeta anuncia mensajes para su audiencia original, pero también ve el horizonte. Por eso se habla de profecía, ¿me entienden? No es, lo que estamos leyendo, hermanos, no es un diario, no es un relato histórico simplemente para contarnos lo que pasó. No, no, es también, aparte de histórico, es profético y es escatológico. Mira hacia el futuro. No hay ningún libro que tenga esa característica. Solo la escritura revela lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Por eso lo que le estamos leyendo ahora, como les dije yo, es palabra de Dios. Él ha determinado, ¿cierto? Lo que va a suceder y lo ha plasmado en su palabra. Por eso que es importante que, como dice Pedro, nosotros estemos atentos a la palabra profética. ¿Se acuerda lo que dice Pedro? Más segura. Eso es lo que dice Pedro, para que estemos atentos como uno toma una antorcha, ¿cierto? En la noche y alumbra. La palabra de Dios nos ayuda a eso. Ahora, los versículos del 16 al 21 están hablando de una perspectiva profética, lo que vamos a ver hoy día. Se refiere a un tiempo muy futuro aún, futuro incluso desde el punto de vista nuestro, es un tiempo escatológico. Ahora, ahí tenemos cierto el recuadro, ahí está la perspectiva en general, juicios y restauración. Ese patrón se repite en todos los profetas. De hecho, estamos terminando Abdías. Cuando pasemos a los demás profetas, usted va a ver este patrón, juicio y restauración. Pero el juicio es lo que viene a continuación en los grandes eventos revelados en la palabra, que tiene que ver con el gran día de Jehová. El gran día de Jehová que de hecho el hermano Saúl nos está explicando en el libro de Apocalipsis, que, ¿cierto?, constituye la explicación que hace Juan desde el capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 19, la gran tribulación. ¿Qué es lo que ve usted ahí? Es el derrame del juicio de Dios por medio de tres, ¿cierto?, grandes facetas del juicio de Dios. Ahora, aquí lo que estamos viendo justamente es una perspectiva que nos ayuda a entender cómo es el profeta. Y esto es muy importante porque muchas veces podemos leer el Antiguo Testamento y no entender nada. Bueno, una de las razones por las cuales también podemos exponer la palabra justamente es para que usted conozca la palabra del Señor, conozca la Escritura. Ahora, avanzo un poquito. La restauración de Israel. ¿En qué consiste la restauración de Israel según Abdías? Leamos nuevamente. Yo creo que me acompañen ustedes con su vista, corroborando lo que vamos a ver. Versículo 18. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Saúl estopa y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Neyet poseerán el monte de Saúl y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, am, y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Nebiet, y subirán salvadores al monte de Sión para jugar al monte de Saúl, y el reino será de Dios. Si hacemos una división de lo que vamos a ver en esta mañana, Israel en este texto me dice cuatro cosas que son explícitas en el texto. Me dice que Israel será probado por Dios en el gran día de Jehová. El versículo 17, más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Lo que está diciendo es que muchos de los israelitas o Israel va a ser probado, va a ser tratado por Dios nuevamente en un último juicio, pero aún va a quedar un remanente que va a ser santo. Lo segundo que vemos es que Israel será protegido por el Señor. No solamente Dios va a enjuiciar a Israel como posesión eterna suya, sino que al mismo tiempo lo va a proteger. Vamos a ver eso en Joel especialmente, ¿cierto? Lo más probable pronto cuando tomemos Joel, explica más en detalle eso. Tercero, Israel tendrá el respaldo de Dios en el día de Jehová. Fíjense que dice, la casa de Jacob será fuego. ¿Cómo es eso? Y la casa de José será llama y la casa de Saúl estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aun el resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Acompáñenme solamente un momento a Joel, por favor. Solamente
Un momento, Joel capítulo 2. Joel capítulo dice, fíjense, tocad trompeta en Sión. Habían varios tipos de trompeta, pero este no es una trompeta de cumpleaños, sino una trompeta de cuidado, auxilio, viene el peligro, viene el juicio de Dios. Y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra. Por eso que el día de Jehová es universal, porque tiene referencias universales, no es local, no es algo que ocurre en un periodo, en un marco geográfico pequeño. Dice, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está, ¿cierto? Porque está cercano. Dos, ¿qué tipo de día es? Noten, días de tinieblas y de oscuridad, días de nubes y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Después está explicando ahí muchos referencias que tienen que ver justamente con lo que va a ocurrir aquel día. Sáltense por favor a Joel capítulo 2, 28. De hecho, esto es lo que cita Pedro en el contexto de Hechos 2, cuando explica la venida del Espíritu Santo, lo cual, ¿cierto?, se cumple parcialmente, no se cumplió todo. Noten lo que dice 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pedro toma este pasaje para explicar el fenómeno tremendo que estaba ocurriendo en Hechos 2 cuando todos hablan en lengua. ¿Cómo puede ser posible? Judíos hablando en diferentes idiomas. Bueno, una de las explicaciones que toma Pedro es este pasaje, pero lo que cita a Pedro, a Joel en este caso, hermanos, no se cumplió cabalmente en Hechos 2, porque noten lo que sigue a continuación, 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y noten, esos son preludios al gran día de Jehová, antes que venga el día, como dice su Biblia, grande y espantoso de Jehová. Pero mire lo que dice el 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Está hablando a Israel. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Note un versículo más, capítulo 3. Sigue la explicación de Joel, lo cual vamos a ver en su momento, pero quiero leer dos versículos para que no se confundan o no nos confundamos aquí. Dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, fíjense, capítulo 2, ¿a quién va a reunir Dios? Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. ¿Es importante Israel para Dios? Lo estamos leyendo aquí explícitamente. Mi pueblo de Israel, mi heredad, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. No voy a seguir leyendo porque esto corresponde al estudio de Joel. Pero notamos el pequeño bosquejo que vamos a ver hoy día, esta mañana. Israel será aprobado por Dios, va a seguir, ¿cierto? Dios lo va a enjuiciar nuevamente en el gran día de Jehová, pero también va a ser protegido y respaldado por Dios y finalmente será restaurado divinamente a su tierra. Volvamos a Abdías. Hermanos, ¿qué menciona Abdías en el versículo 19 al 20? Son límites geográficos. Y para entender esto, sí, es importante que entendamos, ¿cierto?, la historia brevemente de Israel y de su tierra, y para lo cual, ¿cierto?, me voy a apoyar de algunas imágenes que tienen que ver con justamente Israel y su tierra. Génesis 10.1 dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. El versículo 32 dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias y sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Si uno quiere estudiar, ¿cierto?, antropología, ¿cierto?, desde el punto de vista bíblico, la Biblia me dice que la tierra se llenó producto, ¿cierto?, de las tres generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Ahora, ¿qué pasa? Eso es lo que menciona el texto.
Esta es la tierra de Canaán, donde está Israel. Miren, Canaán literalmente tiene que ver con el pueblo de cananitas. Este es un pequeño mapa que muestra, ¿cierto? Aquí estamos viendo, aquí está Egipto, ¿cierto? Aquí está el Mediterráneo y aquí está el gran, el gran punto de conflicto que ha sido histórico, hermanos. Ahora, avanzo antes de seguir mostrando algunas imágenes. Génesis 12, la base de cómo comienza la historia con este pueblo que Dios escogió. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 13, 14, 15 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, Dios le dice a Moisés, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Hermano, la palabra de Dios es tan pertinente en el día de hoy y siempre, porque establece los parámetros de qué es lo justo y lo recto en cuanto incluso a este conflicto que ha tenido, valga la redundancia, en pugna por siglos a árabes y a israelitas. ¿De quién es la tierra? Cuando vamos a la Biblia, estamos claros en que hay cierta revelación o hay palabras de Dios que establecen, cierto, quién tiene la razón. Y en este sentido, Dios, que es dueño del universo, Dios que es dueño de la tierra, decidió en su momento dar a Israel la tierra por heredad. Y el texto lo va a decir no solamente aquí, para siempre o por heredad perpetua. Entonces, si dice para siempre, hermano, ¿qué significa eso? ¿De quién es la tierra? Ahora, noten por favor este pequeño mapa que nos ayuda a entender. Esos son los límites de la tierra prometida. Usted lo va a poder ver después, ¿cierto? Basado en números, Éxodo 23, 31, número 34, 1 al 12, y Josué también. Básicamente esto. Aquí tenemos, ¿cierto? Transjordania, esto es Transjordania, todo este terreno y toda esta extensión bastante larga. Y las escrituras, de hecho, contienen a lo menos 170 referencias a la tierra que Dios dio a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y básicamente este juramento, porque es un pacto, es parte del pacto de Dios, incluye justamente la promesa de Dios. Yo te daré esta tierra por heredad perpetua. Si yo entiendo la Biblia, hermanos, del sentido básico, literal, obvio, yo llego a la conclusión, la tierra que Dios dio a Israel, valga la redundancia, es de Israel. ¿Quién se la dio? Dios. Dios. Ahora, noten la siguiente imagen. Aquí tenemos otra imagen. Ahí subrayo un poquito. Canaán ya estaba habitada. De hecho, notemos un par de versículos ahí, el número 33, 52. Aquí a lo menos habían estos pueblos, la mayoría de estos paganos. Ahí se pueden mencionar los arvadeos, los semareos, los araceos, los cineos, los sidonios, los amorreos, los fereceos, los hititas, los heveos, los jebuseos, los jeseos. Hay muchos de esos que se mencionan en la escritura. Hermanos, muchos de esos pueblos eran paganos y crueles. Por eso Dios dijo, vayan a ese lugar, exterminen a todos los que están ahí. Razones que Dios dio. Ahora, Números dice, echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares. Hay otras referencias que también podemos mencionar, pero básicamente esto nos ayuda a entender que Dios da una tierra y no sé si vamos entendiendo, Dios es el dueño de la tierra. Dios, ¿cierto? Toma a Abraham, ¿cierto? Lo llama y dice, sale de tu tierra, yo te voy a mostrar una tierra a la cual te voy a dar por heredad perpetua. Sin embargo, pasado el tiempo, ¿cierto? Ah, posteriormente, los israelitas tienen que exterminar o tienen que eliminar a estos pueblos que no eran inocentes, eran pueblos paganos, incluso mataban a sus propios hijos, hermanos, para ofrecer ídolos, o por este caso, para ofrecérselo a los ídolos. Y como Dios, ¿cierto?, elige a un pueblo y dice, esta tierra te doy, pero tienes que sacar a estos pueblos. Ahora, ¿qué pasa? Avancemos un poquito más. Ahí tenemos, aquí están las condiciones. Dios entregó el título de propiedad a Israel, pero era condicional. La heredad siempre no puede tocarse en este sentido. La heredad es propiedad de Israel, pero la permanencia en la tierra era condicional. Notemos algunos versículos. Éxodo 19:5 dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esto es muy importante. Porque en cualquier discusión que uno pueda tener, incluso si se dan cuenta, hermanos, la palabra Señor es totalmente pertinente para el día de hoy. ¿De quién es la tierra?
Éxodo 19 dice, mía es toda la tierra. ¿Tiene derecho Dios a entregar su tierra a quien Él quiera? Y lo hizo y está aquí en la palabra del Señor. Se acabó la discusión. Ya sabemos de quién es la tierra. Ahora, número 33, 53. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Génesis 3:15. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. En el día de hoy nosotros hacemos, ¿cierto? Vamos al notario cuando compramos algo y se establecen los límites o en este caso el carácter de la propiedad. Hermano, la palabra del Señor deja ver justamente el papel notarial acerca de la tierra. ¿Quién está firmándolo? Dios, el que lo firma. Avanza un poquito más. La heredad es perpetua, ¿cierto? La posesión era condicional. Aunque la tierra y su título de propiedad fueron dados por Dios a Israel de manera incondicional, la posesión y disfrute continuo de la tierra estaba sujeta a la obediencia. ¿Qué pasó? Hermanos, Israel desobedeció. Y uno podría decir en el día de hoy, es claro, Israel es súper pagano. Pregunta, ¿qué nación es justa, santa y recta ante los ojos de Dios? Porque la tendencia muchas veces, no, es que el pueblo de Israel es santo, perdón, es pagano, no cumple con la ley. ¿Qué país lo cumple, hermano? ¿Qué país lo cumple? Ningún país. Aún así, Dios trata con este pueblo pagano, claramente, hermano. Deuteronomio 28, 1 al 68 dice, este capítulo contiene una lista detallada de las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Derrota, exilio y dispersión era una de las consecuencias de no obedecer al Señor. Y la historia del Antiguo Testamento básicamente es eso. Derrota del pueblo de Israel, exilio, ¿cierto? Y dispersión por todos lados. ¿A causa de qué? De la desobediencia. Hermano, ¿y eso no pasa con los creyentes? La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por eso los creyentes debemos hacer la diferencia. Pero no podemos obtener frutos espirituales, hermanos, por medio de andar en caminos carnales. O si desobedecemos a Dios, no esperemos que nos vaya bien, porque ese es un principio bíblico. Ejemplo, el pueblo de Israel. De hecho, Pablo lo menciona como ejemplo en 1 Corintios. No seamos como nuestros padres que desobedecieron en el desierto. Ahora, Josué advirtió a Israel que si se apartaban del Señor y servían a otros dioses, el Señor los abandonaría temporalmente y no les permitiría mantener la tierra, sino que la arrebataría de sus manos a causa también de su pecado por medio de sus propios enemigos, y eso es lo que la historia bíblica revela. Avanzamos en el proceso. Israel, ¿cierto? Poseyó la tierra prometida. Josué tomó, pues, dice el texto ahí, toda la tierra conforme a lo que Jehová había dicho. Y nota en el versículo 43, este es clave este versículo. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Dios cumplió su propósito y dio la tierra a Israel. Y de hecho aquí está la división de todas las tribus repartidas por Samaria y por Judá. Incluso pasamos el río para acá, que esto sería Transjordania. Ellos disfrutaron la tierra en su momento. Pero como ustedes saben, y también la palabra lo menciona, ellos fueron también perdiendo de a poco su terreno a causa de su desobediencia. Ahora, algunos piensan que Dios cumplió su palabra y ya no la tiene que cumplir nuevamente. Ah, no, Dios la cumplió, Israel perdió su tierra, así que ahora su tierra no es de ellos porque ya la perdieron. Habitualmente a veces se dice eso. Pero hermanos, esto es lo curioso. Los profetas, desde Abdías en adelante, no consideran que la posesión de la tierra fue simplemente o terminó el trato Dios con su pueblo, con Josué. Ellos siguen hablando de Israel volverá a tener su tierra, porque los términos de esa promesa son bajo términos de pacto perpetuo. Ahora, básicamente esto es lo que Dios prometió y ellos disfrutaron la tierra, pero avanzamos un poquito en tiempo de la monarquía. Aquí tenemos un cuadro que usted puede revisar después con detalle. Tenemos aquí el reino de Saúl que está un poquito en rosado, pero básicamente bajo el reino de Salomón se extendió hasta acá. Salomón de hecho extendió los límites de una manera, cierto, bastante amplia. David también, por supuesto, ahí está en amarillo.
Y eso es lo que Israel disfrutó en su momento, claramente disfrutó su tierra, logró poseerla. Sin embargo, y esto es lo que los profetas van a empezar a comentar, Asiria empieza a incursionar en la tierra, y aquí quizás no se va a notar mucho. Aquí tenemos las campañas asirias sobre Israel, cuando Israel en el 722, ¿cierto? De hecho, antes empieza a ser invadido por los asirios y de a poco van perdiendo su terreno. Déjenme mostrarle otro plano un poquito más cerca. Aquí tenemos las campañas, ¿cierto?, de estos grandes emperadores, Salmanasar, Tiglat-Pileser, nombres un poco extraños, pero fíjense que el Tiglat-Pileser III aparece en Segunda de Reyes, capítulo 16, y en Segunda de Crónicas 28. Y estas líneas, ¿cierto? Ahí están los colores. En rojo es la campaña de Tiglat-Pileser III, pero lo que sigue a continuación, aquí tenemos Salmanasar, que aparece en Segunda de Reyes 17, y aquí está morado, es más o menos es donde ellos empiezan a llegar de acá, del norte hacia abajo, empiezan a llegar acá, esto es Samaria, y empiezan a establecer su supremacía, ¿cierto?, en el pueblo o en los límites del pueblo de Israel, y por supuesto, después Israel va perdiendo su terreno. Conclusión de esta primera parte. Esta fue la tierra que Dios dio a Israel por heredad perpetua. Los límites, ¿cierto? Están en números, como vimos. Israel puede poseer su tierra. Aquí están todas las tribus separadas, pero aproximadamente del año 722, lo que está en morado es ya la posesión que tiene Asiria, hasta llegar a un punto que después viene Babilonia, por supuesto, llega cautivo a los de Judá. Israel desaparece del mapa. ¿A causa de qué? De su obediencia. Ustedes pueden verlo eso hasta el día de hoy. Ahora, hermanos, Abdías menciona límites, límites geográficos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta qué pasa en el día de hoy. Por eso que la palabra de Dios es súper relevante. Eso es la tierra prometida. Esto es lo que sucede en el día de hoy. Y vamos a ver lo que dice en el 18 al 20. Fíjense que este es el plano actual de Israel. Todo lo que ustedes pueden observar, ¿cierto? En azul es lo que Israel, ¿cierto? Posee. Fíjense la comparación. Esta es la tierra prometida. Esto es lo que posee Israel ahora. Lo que está en zona verde es zona compartida, ¿cierto? En zona en disputa, en donde los árabes, ¿cierto?, tienen la administración, bajo también la administración, entre comillas, de Israel. No es una tierra que sea posesión, valga la redundancia, del pueblo de Israel. Esto que está en rojo es la Franja de Gaza. ¿Conocen Franja de Gaza? Muy, ah, una zona muy conflictiva que hemos sabido mucho de ese lugar hasta el día de hoy. Pero si usted puede observar, no quiero hacer un análisis detallado con todos los acuerdos que se han suscitado, ¿cierto?, desde las Naciones Unidas, después de la guerra del año 1948, pero básicamente al comparar esto visualmente, usted puede observar que en el día de hoy Israel ni siquiera posee el 50% de lo que Dios le dio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y aquí viene, hermano, justamente Abdías. Vamos a Abdías, por favor, 18, porque aquí vamos a ver qué límites están mencionando el profeta Abdías. El versículo 19 dice, y los del Neguet poseerán el monte de Saúl, y los del Neguet poseerán el monte de Saúl. La profecía de Abdías esencialmente tiene que ver con un juicio a Edom, a los edomitas, descendientes de Saúl. ¿Dónde vivían los edomitas? En esta sección. ¿Qué dice el texto en la primera parte del versículo 19? Los del Neguet, aquí está el Neguet, el desierto del Neguet, que es parte de Israel, se va a extender hacia dónde. Dice el texto, poseerán el monte de Saúl. Noten aquí, por favor, la imagen. Aquí lo que vamos a ver nosotros es justamente la zona de Edom. ¿Qué dice Abdías? ¿Que Israel va a poseer? Edom. ¿Lo posee hoy? No. No quiero hacer las preguntas adelantado, no quiero adelantarme, pero bueno, ¿está mintiendo Abdías o tengo que tomar este pasaje de una manera espiritual? Fíjense que Abdías da límites geográficos y dice que Israel va a recuperar sus posesiones. El primer análisis es, y los de Neguet poseerán el monte de Saúl. ¿Cuál es la segunda franja o la segunda descripción geográfica? Díganme ustedes con el texto, leyendo su Biblia.
Y los de la Cefela, ¿qué va a pasar con ellos? Y los de la Cefela a los filisteos. Esa es la segunda pregunta. ¿Qué es la Cefela? La Cefela es la llanura. Fíjense por favor en esta imagen que es un corte transversal de Israel. Noten, aquí tenemos el Mediterráneo, aquí tenemos, ¿cierto? Jerusalén que está en lo alto y noten qué dice ahí. ¿Se alcanza a leer? Cefela. La Cefela es toda esta tierra, la llanura, que conduce a las costas. Aquí tenemos el Jordán, el nivel del mar, y aquí tenemos, ¿cierto?, las colinas orientales de Transjordania. A este otro lado también Israel en su momento poseyó tierras, pero en el día de hoy no posee nada acá. Pero vamos, volvamos. Abdías dice que Israel va a poseer lo de Edom, y de hecho esa es la profecía, y Edom de hecho desapareció bastante tiempo atrás. Pero la perspectiva de Abdías es que aún Israel va a poseer la tierra de Edom histórica, que es esta. Segundo, vamos ahí con los de la Cefela, dice, los de la Cefela a los filisteos. ¿Y dónde están los filisteos? Fíjense aquí, justamente en Franja de Gaza. Históricamente eso ha sido tierra de los filisteos. Incluye a Gat, a Ecrón, a Asdod, a Ascalón y la famosa Gaza. Y el texto dice que, y los de la Cefela a los filisteos. Significa que un día Israel, esto va a ser plenamente de ellos. En el día de hoy Gaza no es propiedad de Israel y las costas que están hacia allá, algunas ciudades también no lo son, pero específicamente Gaza. Tercero, ¿qué otra cosa se menciona? Fíjense en el versículo 19. Y los de Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela, los filisteos, también, punto y coma, poseerán también los campos de qué cosa? De Efraín. Y por eso es importante ubicar dónde está Efraín. Noten aquí el pequeño recuadro. Este es Efraín. Fíjense, Efraín está ocupado en el día de hoy. La mitad es un terreno en el día de hoy, ¿cierto? Que está en disputa. Pero Abdías me dice que un día Efraín, ¿cierto? O Israel poseerá también los campos de Efraín y los campos de Samaria. ¿Dónde está Samaria? Pongan atención. Samaria está acá arribita. Ahí tenemos, ¿cierto? Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria. ¿Y qué más? Y Benjamín, ¿dónde está Benjamín? Benjamín básicamente se ubicaba en este sector. O sea, Benjamín implícitamente se dice que va a recuperar su tierra, pero me dice algo más de Benjamín. ¿Qué dice su Biblia, por favor? ¿Dónde está Galaad? ¿Alguien tiene alguna idea? Miren, Galaad está ahí, Transjordania. Hay otro dato más, 20. Fíjense en su Biblia. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. ¿Qué es Sarepta? El Líbano. ¿Dónde queda el Líbano? ¿Algunos tienen alguna idea? ¿Y el Líbano siempre ha sido de Israel? No, pues. Fíjense, ustedes mismos lo han dicho. Fíjense en este cuadro. Sarepta es toda esta región hasta arriba. ¿Se va pareciendo a lo original? Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Sefarat, lo más probable, estaba en Asia Menor. O sea, Abdías dice que de hecho Israel, con la venida de Asiria, empieza a dispersarse, lo que se conoce como la diáspora. Y algunos llegaron incluso a Asia Menor, a España incluso. De ahí vienen los judíos sefardí. Ahora, miren, y los cautivos de este ejército y los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. El Negev se va a extender incluso hasta acá abajo, como estaba originalmente. Pero fíjense, si nosotros tenemos este cuadro aquí, ¿qué es lo que está diciendo Abdías? ¿O cómo podemos tomar, hermanos, las palabras de Abdías? Es muy interesante observarlo, porque yo puedo tomar en consideración, bueno, ¿a qué se referirá Abdías? Hermanos, no se refiere a nada más, es súper obvio, a la restauración geográfica del pueblo de Israel. Jeremías se encarga de decirme que Israel va a ser restaurado espiritualmente cuando dice, y os daré, ¿qué cosa? Un corazón nuevo. Hermanos, ¿cuál es el problema del hombre? El corazón. Tú le puedes dar a una persona un territorio, y de hecho en la historia de Chile, esto es muy interesante,
La mayoría de los araucanos perdió muchas tierras, producto que muchos de ellos las vendían, ¿saben por qué? Por vino. Y ahora quieren recuperar todo eso. Es un desastre lo que ha ocurrido. Pero ¿cuál es el problema? Tú puedes dar a muchas personas ciertos terrenos, propiedades, pero si no les das un corazón nuevo, ¿saben qué? Dios va a hacer esas dos cosas con el pueblo de Israel. Va a volver a tener su tierra porque fue su tierra por heredad perpetua. Dios lo dijo, hermano. No lo dijo un teólogo dispensacional. Dios lo ha dicho en su palabra, pero explícitamente. ¿Y qué pasa con el corazón de ellos? ¿Son paganos? Espérate un poco. Dios va a transformar sus corazones, como lo ha hecho contigo en el día de hoy. Ahora, termino, hermano, este tema. Termina Abdías con este versículo que no quiero tocar en el día de hoy porque es bastante amplio también. Miren cómo termina el cuadro que ofrece Abdías. Y subirán salvadores al monte de Sión, monte famoso, monte de Dios, para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de quién. Miren, aquí se mencionan varias cosas que yo no voy a profundizar, que lo vamos a ver en el último tema. Subirán salvadores al monte de Sión. Al parecer, cuando Israel recupere lo que Abdías dice, va a haber, ¿cierto? Una política, digamos, voy a usar esa palabra con cuidado, una política de protección. Israel no va a ser jamás, ¿cierto? Perseguido como lo está haciendo y como lo va a hacer hasta el final de los días. Dice, y subirán salvadores al monte de Saúl para juzgar. La palabra juzgar, literalmente en el texto hebreo, tiene que ver con la cuestión de gobernar. Dice, y subirán salvadores al monte de Sión para gobernar el monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Pregunta, ¿qué es un reino? Se dice muchas veces que no existe un reino prometido, pero Abdías eh, nos diría todo lo contrario. Va a haber un reino. Hermanos, no quiero expandirme más, quiero concluir con justamente algunas conclusiones. ¿En qué consiste la restauración de Israel según Abdías? ¿Qué hemos visto esta mañana? Límites geográficos. El pasaje que acabamos de ver se divide en estos cuatro puntos que anuncié, pero déjenme mencionarle otros tres para concluir. ¿En qué consiste la restauración de Israel? Yo leo el texto bíblico y a menos que yo sea ciego o que no vea, el texto es súper explícito en señalar que Israel será aprobado por Dios, que Israel será protegido por Dios. Cuando dice el texto, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama, eso está describiendo que en su momento, cuando esté ya Israel con el agua hasta el cuello, Dios va a salvarlo y ellos serán poderosos en Dios, no en sus fuerzas. Israel tendrá el respaldo de Dios, pero también Israel será restaurado divinamente a su tierra. Hermanos, ¿qué más aprendemos acerca de Dios? Y esto tiene que ver justamente con Dios. ¿Saben qué, hermanos? Hay algo que el autor Abdías enseña sobre el carácter de Dios. De hecho, la profecía específicamente tiene que ver con los descendientes de Saúl, ¿cierto? El hermano gemelo de Jacob, los edomitas, que básicamente rechazaron, estuvieron en oposición constante al pueblo de Israel. Y uno podría decir, pero ¿por qué Dios no olvidó este desdén de los edomitas? ¿Por qué no lo olvidó? ¿Saben qué? Quien obra mal puede ser, ¿cierto? Exonerado, puede ser, ¿cómo es la palabra que usan en el día de hoy, ¿cierto? Exiliado y otra palabra más. eh, no recibe el juicio que merece. Hermanos, lo que nos enseña Abdías es que nadie que sea culpable va a pasar por el juicio de Dios. Ayer estábamos en el funeral, o en el velorio más bien dicho, de la abuelita de Hugo, y repasamos uno de los grandes versículos del Nuevo Testamento que dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hermanos, nadie va a quedar, nadie va a salirse con la suya. Edón es un ejemplo para nosotros. Obró mal, incluso perdió todo lo que tenía. Israel poseyó justamente su terreno. Y de hecho, la profecía me dice que un día Israel va a volver a tener ese terreno y esa porción. ¿Quién me muestra eso, hermano? Yo puedo reclamar y todo, ignorando lo que dice el Señor en su palabra. Pero Dios, hermano, va a pagar al que ha obrado mal. Y de hecho,
Esto no es una exoneración para el pueblo de Israel que ha sido un pueblo pagano. Pregunta, ¿dónde han terminado los israelitas paganos? Hermanos, han terminado en el infierno y van a terminar en el infierno. Quien no reconoce a Cristo como Señor y como Salvador. La historia está llena. En el proceso de el camino a la tierra de Canaán, ¿se acuerda la primera generación? ¿Cuántos se salvaron? Ninguno de ellos se salvó por su incredulidad. En el día de hoy, decir que Israel es el pueblo de Dios, claro, es el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, hermano, no quiere decir eso que automáticamente van a ser salvos. El que rechaza al Mesías, y de hecho Israel, como dice Pablo, está en una posición muy difícil, está endurecido. Qué interesante que el autor de la epístola a los hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nosotros podemos incluso endurecer nuestro corazón. Hemos escuchado una y otra vez el consejo del Señor, pero aún así somos porfiados. Aún así hacemos lo que queremos hacer. ¿Y saben qué, hermanos? Lo peligroso de endurecer el corazón es que llega un momento en que tú no puedes volver atrás. Estás tan duro que no alcanzas a ver. No alcanzas a ver lo justo ni la verdad de Dios. Y eso es lo que Pablo dice en Romanos, cuando dice que los entregó a pasiones desordenadas a los hombres que no quisieron reconocer al Señor. Abdías nos muestra una secuencia de eventos que establecen claramente un patrón que es claro en la Escritura. Juicio de Dios sobre las naciones y sobre su pueblo, pero también restauración de su heredad. Pero además, y esto es lo último, hermanos, Dios cuando promete algo no es ambiguo. ¿Qué le parece a usted? Me da hasta el límite geográfico. Cuando usted le pide algo a sus padres o a los niños, papá, ¿me puedes comprar algo? Ah, no sé, velo tú ahí. ¿Te dio tu padre lo que necesitaba? No, no sé, me dijo una cosa súper ambiguo. Dios es ambiguo cuando promete algo. Hermanos, acabamos y estamos terminando el profeta Abdías. ¿Es ambiguo Dios con respecto a lo que señala la profecía? ¿Quiere aprender geopolítica? Estudie Abdías. Me muestra el futuro. No solamente el pasado, sino el futuro. Y si Dios dice algo, si Dios ha dicho esto en su palabra, hermanos, las discusiones no tienen sentido. Si Dios dice en su palabra esto, promete a este pueblo rebelde. Y de hecho, no tengo que jactarme mucho, porque de hecho Pablo dice esto en Romanos 11, lo que acabo de mencionar, y con esto voy terminando. Dice, porque no quiero que ignoréis para que no seáis, ¿qué dice Pablo? Cuando le dice a su audiencia, no quiero que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a lo que le ha pasado a Israel. Hermanos, qué peligroso es ser arrogante. Tengamos cuidado en eso. Resumo, Abdías nos muestra, nos vuelve a recalcar un patrón que se va a ver en el Antiguo Testamento. Juicio, restauración. Es un patrón constante. Pero también Abdías nos muestra, hermanos, el carácter de Dios. Dios no pasa por alto a quien ha pecado. Edom, los edomitas, los descendientes de Saúl, recibieron lo suyo. Y este libro nos recuerda, no te va a ir bien si obras mal. Pero también revela este libro que Dios no es ambiguo. Cuando Dios promete algo, lo deja establecido, claro, incluso lo deja escrito. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, como dice el autor de Hebreos. Ayúdanos a creer en ella, Señor. Ayúdanos a entender tu carácter. De hecho, lo que vemos en Abdías no solamente es que habla de un pueblo rebelde, sino del carácter de Dios, de cómo Dios, en su gran sabiduría y en su gran misericordia, aún ha escogido a un pueblo que no lo merece, pero no falla en cumplir sus promesas. Señor, ayúdanos nosotros a entender la realidad que vivimos en el día de hoy, no a la luz de políticas ajenas a tu palabra, sino a la luz justamente de la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos, dice Pedro. Podría uno pensar, este libro es un libro antiguo. Para nada, es un libro totalmente actual, que me ayuda a comportarme incluso en mi conducta cristiana, pero también en mis opiniones con respecto a lo que va a suceder en el futuro. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos en esta mañana. Por favor, que tu palabra haga cabida en sus corazones
más que cualquier otra cosa. Muchas gracias, Señor. Amén.